Buenos días. A todos y a todas agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen para compartir. Si alguien desea compartir algo, preguntar algo, adelante. Estamos en el amanecer, bueno, en el inicio de la expansión de la luz para nuestro hemisferio norte. Y es muy importante este acontecimiento. Se le celebra como la Navidad, no solo del Cristo, sino de Horus, el hijo de Isis y Osiris, el nacimiento de un Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, el nacimiento de Mitra, el sol encarnado en la tierra. Bien, si alguien desea compartir o preguntar, adelante. Sí, Alejandra. Buenos días. Maestro, ahorita pareciera que en este día, pero no, fueron 2 días diferentes, recibí la bendición, ¿no? 2 veces. No, no. Pero no, por eso digo, Ya, pareciera para mí, porque no me he dormido. Entonces fue como, entonces, pero sí, sé que son 2 días diferentes. Pero bueno, yo no pierdo la oportunidad, aunque sea un día, otro, el siguiente. Y yo recuerdo que un día, estando en Eugenia, usted había dado la bendición y después comentó, 2 personas lo que les había sucedido, porque estábamos en un curso, y entonces, y que se habían sorprendido de lo que había pasado después de la bendición. Una de ellas se subió a un camión, y subieron a saltar. Y los asaltantes le dijeron, pues tú te bajas. Y ella se quedó, ay, ¿qué me irán a hacer? Pero fue inmediatamente, o sea, fue como una hora después de que le dio la bendición, porque fue en el traslado para su casa. Entonces dice que se fueron los ladrones en el camión, pero a ella la bajaron y a ella no le pasó nada. Y pues que ella se quedó pues sorprendida y luego nos los platicó, ¿no? Después que, no, porque recuerdo que dijo que ella escondió la cartera. es que una fueron. Y entonces llegó la persona que estaba diciéndole a todo el mundo, denme sus carteras y sus celulares. Y a ella le dijo, no, a usted no. Ah, Y ella se dijo, bueno, no. Pero sí les había estado queriendo extraer cartera y celular, que es lo que se roba normalmente. Y él dijo, no, no, usted no, usted no. entonces bueno, entonces fue otra diferente porque Ah, aparte fue otra, o sea, nos contó, ese fue uno. Y luego otra también nos comentó que igual se subió al camión, igual después de que le dio la bendición, en otro momento, o sea, está acompañando, y se subió al camión y que va igual, estaban asaltando y resulta que el ladrón le dijo, usted no maestra, o sea que era su maestra, que había sido la maestra de primaria, y hasta, dice, hasta me dio pena porque dije, ay, no, no lo eduqué bien, o así, pero, o sea, a mí nos lo contaron al grupo, dos personas diferentes, entonces no sé si es el de usted, ha de haber sido otra persona diferente. Entonces, bueno, yo quisiera preguntar, o sea, porque cuando usted lo dice, ya sé que no es el nombre de la parte superior, ¿no? Pero ¿cómo impacta? Porque eso que se dice que esté libre de todo mal, o sea, pues bueno, ahí se vio en 3 casos así inmediatos, ¿no? Entonces, por eso sí. quisiera preguntar. Bueno, quisiera aclarar que no vendo seguros, ¿eh? Ni aseguro nada. Yo simplemente la persona busca y le busco responder, pero no yo, sino el linaje que a mí me guía, el linaje que a mí me orienta.
¿Segura que está bien? Le voy a poner el brillo, ¿verdad? Para que no se... Muy alegremente. Muy bien. La bendición es un reconocimiento a la chispa divina que todo ser humano tiene. Ese nombre del linaje de la sagrada tradición, del Padre Celestial, del muy sublime Maestro y Hermano Mayor para estos tiempos. Y reconozco que tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida. Y eso, cuando lo sigues bien, te da sabiduría y felicidad. Y cuando no, pues hay un obstáculo. Entonces el mal y el peligro, que es lo contrario de lo que acabo de decir. Eso puede generar un impacto de alineación y de paz. Y los ladrones recuerden que que están en plan bestial, que están altamente llenos de miedo y perciben quién tiene miedo y atacan al que tiene miedo, pero no al que está en paz. Lo mismo pasa con un animal, un perro. Si tú tienes miedo, te van a morder primero. Si estás en paz, se les hace extraño que no busques combate, pues ellos no te atacan. Es un tema muy profundo del imán, del instinto o de la neutralidad cuando estás en paz. Sí puede suceder, pero no garantizo nada, porque no es mi trabajo. Le toca al destino de la persona. Y aquí me acuerdo de una persona doble escorpio, que no hay muchos. Y me decía, maestro, yo puedo adivinar el futuro. Ay, caramba. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué dice eso? Mire, yo soñé que me iba a ir en un camión, que me iba a bajar y me iba a morder el perro, que estaba allá afuera. Muy bien. A ver, vamos a analizar esto más de fondo. Trato de tener los pies en la tierra. A ver, ¿a ti te han mordido perros? Dice, sí, 3 y fuerte. Entonces, en tu inconsciente, tú tienes un miedo a los perros. ¿Sí? Como tú eres doble escorpio, tú tienes un Wi-Fi muy amplio, un GPS. Y tu instinto localiza perros. Porque les tiene miedo. Y entonces se siente amenazado. Tú ibas en el camión, pudiste haber bajado en otra parada, pero te bajaste exactamente en la que estaba el perro, que tenías ya un aviso de que te podía morder, porque tu GPS, por tu hipersensibilidad psíquica, ya te había avisado. Y luego tú, en vez de cambiar las cosas, fuiste directamente a donde estaba el perro. Y como te bajaste con miedo, porque tú le tienes miedo a los perros, pues el perro te mordió. Entonces no inventaste el futuro, sino fuiste a encontrar lo que tú tenías miedo. Es muy diferente, ¿verdad? Tú construiste tu proyecto de miedo y de consecuencia. Lo llevas en tu inconsciente, más que adivinar el futuro. Porque al final de cuentas el futuro no son más que probabilidades, de acuerdo a los científicos. No es predecible, pero sí es probabilísticamente posible. Y en este caso, pues fue el instinto el que le armó todo el cuento a esta persona. Entonces tiene que ver con esa posible paz, encuentro, serenidad, como cuando hacemos yoga. No nos dan ganas de agredir a nadie. Y luego ya después de un rato, quién sabe, menos.
Despuésito, no. ¿Verdad? Y eso te evita temas. Porque estás en una conexión donde no se siente agredido el animal y el animal que no siente agredido, salvo raras excepciones, no ataca. Y atacan a los que tienen más miedo y a los que están más enfermos. Es parte del inconsciente destruir a los que son débiles. Los ladrones atacan a quien tiene miedo. Ustedes salgan con miedo a que le roben y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber? Son temas del inconsciente que todavía no acabamos de comprender su imán, que atraemos lo que rechazamos y a lo que nos apegamos acaba siendo rechazado por nosotros. Nos saturamos. Algo más que alguien quisiera preguntar, parte de estos juegos de la psique. Sí, donatividad. Buenos días, querido maestro y los hermanos. Bueno, quiero compartir algo y al final es una pregunta a la vez. Leyendo pasajes de la Biblia en uno de los centenajes, me llega la reflexión, la creación de la creación. Al principio, Dios dice que es bueno todo lo que ha creado, pero lo que me llama la No atención, dice, lo ve bueno. lo ve bueno. Al momento que llega a la creación del ser humano, cambia su dicción y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mi, mi pregunta hacia mí es, ¿a quién le dice? A ver. Mi deducción es, bueno, a lo mejor puede ser que quiere compartir con la creación ya hecha por él. Es deducción mía nada más. Sí, en primer lugar, a ver, si ya. Bueno, la pregunta después. ¿No? Pues, Sí. Bueno, ¿y quién hizo a Dios? ahí te va. Vamos a ver. En primer lugar, me invirtió el orden. En el quinto día fue creado el hombre, la imagen y semejanza, y en el séptimo, después de cumplir el sexto, vio que lo que había hecho era bueno y descansó. Se recreó en su obra. Entonces usted me los invirtió en el orden. Y es importante. ¿Es de acuerdo, cabalista? El mismo día que creó al hombre, creó los animales. Es un tema muy interesante eso. Además, usted está personificando a Dios. Y en el sentido original y más profundo de la Biblia, del Pentateuco hebreo, no del católico o de la Vulgata hecha por San Jerónimo, no son personificaciones. Eso fue un invento de los rabinos o los interesados en personificar a Dios para luego tenerlo de su lado y usar el tema político. Porque la Biblia en hebreo no dice Dios, ni personifica a Dios, o sí, ¿no? Dice Elohim crearon. Elohim es un plural de inteligencias, inteligencia o inteligencias. Creador. No personificada. La inteligencia no está personificada. Es un tema que se puede profundizar más. Además, si seguimos el sentido literal,
nos metemos en unos enredos históricos muy complicados. Ya ahorita hay homos de los neandertales, cromañones y de los homo habilis y homos, estos y los otros. Más de 250, 300 mil años, y la Biblia supuestamente la creación fue 6.000 años antes de Cristo. Así usted sigue el linaje de Jesús hasta su origen y llega a no más de 6.000 años. Hay un problema histórico ahí, porque la Biblia es simbólicamente, profundamente veraz, pero no es histórica. Además, cuando ya se refiere a Yahvé, Yahvé no era impronunciable, porque no se puede pronunciar su nombre. Y se le llamaba el impronunciable. ¿Por qué? Porque no es un nombre de una persona. Es el juego eterno de creación y recreación de todo lo posible. Yo, que se divide en dos partes polares, que se recrea a sí mismo por la ley de abajo. No era un concepto personalista. Después, para que llegara al vulgo, se personificó. Es interesante investigar. Porque además, si decimos que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, como persona no se puede. Tiene que estar en uno y todo no está en otro. Pero si está en las leyes, y si es en la eterna semilla de todo lo posible que se recrea a sí misma infinitamente, pues entonces ya no estamos personificando. Lo que pasa es que los seres humanos nos encanta personificar. Y nos metemos en cada nivel. Hay personas que encarnan el mal, pero en realidad no es que sean malas, pero lo encarnan muy bien. La inseguridad, la destrucción, la desmembración, la encarnan muy bien. Pero si yo ya le asigno un nombre y una persona, la traigo detrás como un fantasma que me está molestando todo el rato. No hemos, según hasta donde he comprendido y voy, acabado para nada y voy en las primarias o párvulos o preprimarias del conocimiento, es un tema eso de personificación. Nos genera muchos problemas porque no es. Son juegos. Por eso podemos jugar al mal y podemos jugar al bien. Uno nos trae un karma, un resultado, un efecto, y otro nos trae otro. ¿Cuál quieres jugar? Pero siempre está la luz. Los dos son la fuerza, pero uno el lado oscuro y el otro lado luminoso. Pero la personificación de Dios se genera muchos problemas de contexto, de ciencia, de todo. Y todo porque a alguien se le ocurrió empezar a personificar. De hecho, la Iglesia Católica en general no puede salir de la personalización. Hasta dicen que platican con él. ¿Sí? Y que se les presenta, pero nunca nadie ha dicho cómo es. No es el de la Capilla Sixtina que pintó Michelangelo, porque ese es Zeus, no es Yahvé. Yahvé no hay representaciones, ¿o sí? No. Entonces, ¿de dónde me lo sacaste? Lo que pasa es que Michelangelo, para poder presentar una historia, pues personificó y agarró Zeus, que comía, por cierto, muchas galletitas y chocolatitos. Y se le ve un carácter. Hay que ver también que fue un instrumento de instrucción.
para que la gente no hiciera ciertas cosas o hiciera ciertas cosas. Pero de ahí a que lo dijo Dios, porque si lo único que dijo fue eso, entonces ya no habla, ya está mudo. Porque hay gente que dice que nada más lo que está escrito ahí, lo que dijo, es lo único que ha dicho. Yo digo, bueno, entonces ya no habla. El verbo divino no sigue manifestándose en todo. Entonces, hay temas de partir de principios válidos, sólidos, y no personificar tanto. Los niños que necesitan muñecos, necesitan héroes, ¿verdad? Fuertes, poderosos, malos, buenos. Y las niñas, pues niñas buenas y niñas malas, para jugar con ellas. Entonces, a veces estamos más como niños que personas adultas. Pero cuando yo personifico el mal en algo, ese siempre me andará persiguiendo. Pero si yo veo que eligió dentro de las dos posibilidades, la diversificación, la destrucción, la desmembración, pues si digo, bueno, pues sí eligió eso. Pero no personifico. Porque además hay una cuestión. Ya se los he puesto. Por ejemplo, se pueden imaginar a Felipe cuando era bebé recién nacido. Estaba bonito. Sí. ¿Verdad? Y, ay, qué bonito, ay, qué bonito. Y era Felipe. Pero a Felipe le dio hambre. Oh. Y como los bebés son demandantes, son. Sí. Ay, pegaba unos berridos, y aparte tenía con qué, tiene mucho carácter. Y pegaba unos berridos. Ay, ay, Felipito ese bonito, ya nada, que es horrible. Porque hasta que no le di, ya total, bueno, ya le dieron su lechita, calientita o de pecho, lo que sea. Y ay, qué cara tan bonita, ya parece angelito, ya se durmió. ¿Verdad que los bebés recién dormidos son unas chuladas? Sí, pero véanlos llorando, demandando. Caramba. Bueno, ¿cuántos Felipes ha habido? Y sigue habiendo. Pero nuestro ego se agarra de una imagen, personifica y agarra la imagen que más le conviene. Y se queda con la imagen de Felipe que ya pasó. Y Felipe es todas esas imágenes y más todavía, de las que ni siquiera sabemos. Pero eso no lo vemos cuando conocemos una persona. Fijamos una imagen que la que nos conviene por conveniencia, porque el ego es así. ¿Quién va a tener la razón? Yo. Y mañana, yo. Y pasado mañana, yo. No, siempre se sale con las suyas y agarra una imagen, fija una imagen por conveniencia. ¿Y con cuál imagen te vas a quedar? Con la que te conviene. Si quieres que sea malo, pues te quedas con la imagen mala. Y si quieres que sea el bueno, pues te quedas con la imagen. Pero ¿por qué nos apegamos? Por inseguros, por no fluir, por no estar atentos a la manifestación del Espíritu Eterno sin límites posibles. Eso nos queda muy grande. Entonces mejor ponemos muñecos, le asignamos caras, máscaras, y entonces ya personificamos. Porque si no nos sentiríamos inseguros. Por ejemplo, oye, ¿cómo está la persona? Pues a ver qué impresión tienes tú. Yo tengo esta, pero a ver qué. Ay, no, yo no tengo la impresión igual que tú. Pues no, porque lo viste otra cara. Yo le he visto otras. En la misma familia se los he explicado. De 8 o 9 hermanos, ¿dónde está el cambio? ¿Quién tiene la misma impresión de sus papás? Ninguno. Y era la misma persona, pero depende a la hora que lo agarró y depende cómo lo interpretó. Su ego. Entonces, personificar a Dios nos metemos en un tiempo. Si lo quiere hacer, hágalo, pero se va a meter en un tema. En estos que ahora dice, quién le dijo y cómo le dijo,
Tenía orejas, no tenía orejas. Tenía lengua, no tenía lengua. Tenía cuerdas vocales, no tenía... No sé si me explico. ¿Qué hemos hecho con Dios? Lo hemos humanizado para que no nos quede tan lejos, para que lo podamos controlar. Pero Dios, en la divinidad, la fuente de todo lo posible, no es controlado. Tiene impulso propio. Pero eso qué difícil nos cuesta. Para estar abiertos y seguirlo descubriendo sin personificar lo que sería fijarlo, apegarlo a algo que a mí me conviene. Hay mucha discusión de que si todo lo que está en la Biblia realmente lo dijo Dios. Más bien fueron el club de rabinos que de ellos dicen que estaban inspirados, que agarraron la onda y eso fue lo que se les vino. Pero eran muy matemáticos y muy ordenados y muy todo, pero llevaban mensajes sociales. Por ejemplo, hay un autor, investigador serio, que dice que David no escribió todos los salmos, no pudo, porque hay salmos que pertenecen, que se escribieron en términos de 300 años. Más bien ahí le entraron los rabinos. Y son hermosos, sí, pero ¿por qué se le adjudicaron todos a David? Porque fue líder político de los judíos. Pues ahí fue el político el que les dio más fuerza que nada en la historia. Y por eso cuando fundan de nuevo Israel, ¿a quién ponen? A David, estrella de David. Es interesante ver las historias de que hemos hecho los humanos desde diferentes ángulos, sin quererme imponer ninguna, pero pues, he investigado y me doy cuenta de que hay que tener cierto cuidado a la hora de llegar a conclusiones demasiado fáciles. Esto es de la Biblia, pero agárrense cualquier corriente. El budismo se ha desmembrado en no sé cuántos grupos por temas de diferencias de concepción, de interpretación, de una sola enseñanza, que es el Dhammapada, o el Tripitaka, que es la enseñanza directa del Buda, el Canon Pali. Está escrito en Pali, no está escrito en sánscrito, en el Canon Pali, pero cada quien agarró sus interpretaciones. Y ahí miren la GBU, cada quien agarró sus personificaciones, ¿verdad? ¿Por qué no estamos abiertos a vivir, a comprometernos y a servir? Que es lo más, eso sí, ese lenguaje todo lo entendemos. Nos da confianza. Pero bueno, sigue investigando. Ahí le doy algunos tips. Algo más. Hilton, Felipe. Ahora me va a decir cómo me veía yo de bebé. Muy bien. Maestro, buenos días. Buenos días. Acérquese, porque si no, no le escuchan. Sí, gracias. Buenos días, maestro. Buenos días a todos los hermanos. Primero, yo quiero agradecerle por compartir su sabiduría y sus conocimientos en todos estos días de vida rámica. También agradecerle a las hermanas Gisela y Eva por su entrega a la organización de estas actividades, que fue relámpago, pero bien hecho. Estuve muy contento. Al rato me voy a Oaxaca. Estuve muy contento y me voy muy fortalecido. Ese es por un lado. Y por otro lado, pareciera ser que en el mensaje de la Biblia pareciera ser que me dice, ve, anda y échale más ganas. Este, Lleva la buena nueva, que se significa evangelio. Lleva la buena nueva, que es posible trascender la muerte y el dolor y que nuestra herencia es del Padre. Entonces me llamó la atención el mensaje, pero quería pedirle su interpretación al mensaje. No, pues esa es la buena nueva, que es de que es posible pasar de la sobrevivencia, de la lucha del instinto de conservación a la trascendencia. Una morada fe para ustedes, pero gánensela.
Hubo un evento muy interesante. Los apóstoles andaban con el juicio, tenían miedo. Según los que narraron, varios de ellos, el primero que puso todo eso, Marcos, no conoció ni siquiera el Cristo. Fue puras comentarios de gente. Posiblemente María, de María Magdalena, de Pedro, de los que anduvieron por ahí. Pero Marcos fue el primero en escribir el Evangelio. No conoció a Jesús. Fue de oídas. ¿Por qué los demás no quisieron? No lo sé, posiblemente porque no sabían escribir arameo, quién sabe. ¿Sí? Que se parece mucho al hebreo, pero no es igual. ¿Okay? Lucas ya lo escribió en griego. Pero bueno, porque era el más culto de todo. Era el médico. El Cristo básicamente nos invita a ver que somos más que simplemente circunstancias. Se puede trascender eso. Las cosas que cualquier ser humano se perdería con la tentación del placer, de posesión y del poder, Él lo trascendió. La buena nueva. Y que resucitó y continuó. Y que la fe y confianza en ese camino, no solo en esa persona, sino en ese camino, te va a ir llevando para que entiendas tu verdadera naturaleza, tu verdadero y único Padre como el de todos, Padre nuestro, que fue esa oración que él dejó. Dejó muchas enseñanzas en parábolas muy claras, casi todos hablando de la repartición de las cosechas, cosas así similares, de las que producen frutos, de los que no, de los hipócritas también les dio. Si alguien les dio duro a los, no era color de rosa sus mensajes, a los escribas fariseos les dio, no los bajó de hipócritas y demás cosas. ¿Por qué? Porque estaban aprovechándose y burlándose del pueblo. Y eso le dijo, no, eso no es el camino. Eso, no, ese no es. Y luego resucitó. ¿Cómo se resucita? No se murió. No que la muerte es el final, él dijo que no. Muchos se salieron en la penúltima escena de la obra y pensaron que Jesús había muerto. Pero los que quedaron hasta la última vieron que había resucitado. Y entonces, de todas las porquerías que le hicieron al gran maestro, porque le hicieron muchas, o como le quieren llamar, infames, ¿él vino a desquitarse? No. ¿Qué les dijo? Ándele, salgan, difundan que hay un camino que regresa al Padre, a la fuente. Y ese camino lleva ciertas normas, y les dejo ya las instrucciones, la enseñanza que está en las parábolas, les dejo todo eso, pero transmítanlo. Y entonces les llega la luz a los apóstoles y que tenían miedo, y a partir de ese día ya nunca tuvieron miedo de llevar el mensaje. Varios de ellos fueron martirizados también. Pero aún la muerte ya no los convencía porque su maestro les había demostrado que la muerte se podía vencer. Ya no tuvieron miedo ni que era la muerte. No es la vía necesariamente del mártir, pero si es necesario, pues venga lo que sea para desapegar. Muchos dicen, ay, pobre Jesús, y lo maltrataron tanto, sí, pero fue su vía de liberación porque tuvo que estar muy por encima de las circunstancias. Fue su vía de liberación, por eso no quiso, dijo, dificilísimo eso, pero lo aceptó y lo trascendió. ¿Qué es lo que nos falta aceptar? ¿A qué le tenemos miedo todavía? ¿A qué estamos apegados todavía? Una de las cosas que, según he leído por los que estuvieron por ahí, es que el maestro no fue tan popular, ¿saben por qué?
porque continuamente decía, si quieres ir en pos de mí, deja todo y sígueme. Y eso no es popular. Ni los apóstoles, les digo que en las etapas, le tenían miedo a los, más que los romanos, los que fueron más tremendos fueron el Sanedrín, ¿sí? Fueron los que armaron el complot, que luego, para no echarse en contra de los romanos pues les ayudaron. ¿Mm? Sí. Ahora, ¿sí? Sí, o sea, Poncio Pilato, que suena muy romano, a diferencia a Herodes. Ese sí era judío, el rey de Judea. El tema es que tenemos que prepararnos porque hay veces que nosotros tenemos mucho miedo a eso. O le echamos la culpa a porque no procuramos nuestra salud, porque no procuramos el estudio profundo de lo que tiene sentido en la realidad, es iniciación real y viviente. Queremos que todo sea gratuito y no. La experiencia profunda cuesta. ¿Qué? Riesgos. ¿Qué? Entrega. Pero para estos tiempos, los maestros dicen, cada cosa a su tiempo. ¿Mm? Pero prepárese. Mira, tiene oportunidades. Y en la medida que tú compartes luz, llegas a ser menos, mueres, porque quedas en el alma de los demás. Y ese precio, pues, el que pierde su vida por mí la ganará y el que la quiera ganar la perderá. Esas enseñanzas son fuertes, ¿o no? Claro. Pero cuando llegue el momento y estamos preparados, pues son las más importantes. Pero si antes no estás preparado, es mejor que no lo hagas. Para subir a una altura de montañas de 4,000 metros en adelante, aquí estamos a 2,000 metros, más o menos, en este lugar. A 4,000 metros no se juega, ahí tienes que estar preparado. ¿Me explico? Si no, lo único que vas a hacer es un problema para ti y para los que te ven. Entonces nos vamos preparando, nos vamos organizando y la vida es generosa y siempre colabora, pero al discípulo sincero. Y ahora más termino con esto. El tibetano, para mí, en el mismo linaje iniciático del cual nos fue transmitido muchas cosas, dice, la única condición verdadera de un discípulo a la luz, dice dos cosas. Digo, las condiciones son dos. Voluntad o recta intención y pureza de corazón. No busco nada. Lo que busco es dar sentido a todo lo que recibo. Y la verdad que en esos dos aspectos se encuentra una gran salud. Rectitud, o sea, recta intención. No es que te digo una cosa y hago otra. Y pureza de corazón es que estoy lleno de agradecimiento. Y eso ahí te va llevando hacia el conocimiento, hacia la disciplina, la autotransformación, a la interacción con los demás, aprender por qué los demás son tan infelices y hacen infelices a los demás. Y por qué algunos tienen la capacidad de ser felices y ser felices de ellos. ¿Verdad que sí? ¿Sí nos encontramos eso en la vida? ¿O nada más pura gente que sabe ser feliz? Hay gente que tiene la capacidad tan grande de hacerse infeliz su propia vida y a todos los que están alrededor. ¿O no? Porque no está trabajando sobre sí. Por eso. Porque no está pretendiendo ser un servidor de la gran obra. Recta intención por esa parte. Ahí en esa síntesis para mí es una. O también, bueno, dice
Buda, y cuando repite y reitera, las únicas negritas que pone muy sublime maestra así grandes, es servir para ser perfecto, ¿sí? Pero también perfectos, pero para servir, ¿no? Para eso nos preparamos. Disciplina, autodisciplina en todos los sentidos. Bueno, a la última y nos vamos. Ya es temprano. Sí, adelante. Disculpen que sea tan sincero, pero pues creo que son momentos de hablar claro. ¿Sí? Hola, maestro. Hola, Buenas bueno. noches. Días. Buenos días. Yo tenía una duda. Es que cuando nos bendice, se toca ¿La cruz? en la Sí, cruz. pero no darles un golpanazo, bueno, pero sí. Eh, No, pero también para señalar que lo digo desde el centro de mi corazón. ¿Sí? O sea, cuando me inclino, en primer lugar, pues esto se mueve. Y es una misión pública la bendición. Y segundo, porque es bueno recordar que te lo digo desde mi anhelo más profundo de lo que he encontrado en la vida. Las dos cosas. Eres muy observadora, síguele así. Algo más, bueno. Entonces, que pasen, que duerman como bebés ya a esta hora. Y pues, ver qué más hay en la vida, porque empieza un año nuevo desde el ángulo del crecimiento de la luz, nuevos ciclos del nacimiento de la conciencia crística, de aquel que va a buscar ser ungido en la luz para dar luz a los seres humanos. No es para sí mismo, es para compartirlo. Uno se prepara para servir. Esa es la enorme dignidad de este camino. Muchísimas gracias y que pasen buenos días. Pax. Buenos días, maestro Pax. Buenos días, maestro. Buenos Pax. días a todos. Saludos a todos.